tenemos muchas personas que se han incorporado al ministerio, a la iglesia, y quieren servir a Dios, quieren comenzar con su casa iglesia, quieren compartirle por primera vez a alguien. Entonces queremos darle las herramientas, las armas, para que cualquier persona que reciba a Cristo esté apta para poder compartirle la palabra a otra persona y no dé tantas vueltas pensando que no es apto, que no es útil. Entonces, desde esa perspectiva, comenzamos esta serie de 8 lecciones que vamos a dar junto con nuestra familia, justamente para enseñar a cómo discipular a otra persona. Hoy lo vamos a hacer con NASA, así que tenemos el gusto, el privilegio de poder compartir este tiempo con una de mis hijas, y la verdad que es bueno porque esta visión justamente que Dios nos ha dado es con la familia. Entonces tenemos que entender que el aspecto de integrar a los demás es clave. Para eso tenemos que aprender a compartir tiempo, a conversar, que es justamente el deseo de Dios con nuestros hogares. Hola Nasa, ¿cómo estás? Hola, Pa, ¿todo bien? Nada, feliz de estar acá para compartir esta palabra que creo que es de mucha edificación para cada uno de nosotros. A mí me ministró muchísimo y cada vez que, se le enseñé a Coti, me ministró mucho más a mí que a ella. Así que nada, feliz de poder estar acá y poder compartírselo a ustedes, ya que sé que es parte directa de Dios. Qué bueno, Nasu. La verdad que cuando estuvimos estas mañanas preparando el material, leyendo, estudiando y también escribiendo, transcribiendo, veíamos que iniciar a una persona en Cristo, si bien hay un aspecto espiritual que lógicamente tenemos que atender, que es el momento donde su espíritu cobra vida, ayudarlo con la oración de fe y darle los primeros pasos en sus primeras horas. Después, a la hora de discipular a una persona, necesitamos tener como una estructura, ¿no? Para que la parte orgánica tenga donde posicionarse. Lógicamente que no todo lo que vamos a hacer tiene que ver con el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que hay un aspecto de la iglesia que tiene que ser organizada, como por ejemplo, nos juntamos los miércoles a las 20 horas en la calle tal, y van a venir tales personas y lo vamos a hacer a la grabación por Meet, con un celular. Todo eso es parte de la iglesia, aunque la palabra es la esencia. Entonces debemos aprender que no tan solo enseñamos la palabra, sino también a exponer la palabra a otras personas. Nuestro trabajo a través de estos miércoles es justamente esa parte, ayudar a las personas a que aprendan a exponer la palabra y puedan ser eficaces en su tarea, ya que nosotros, por alguna razón, lo venimos haciendo hace muchos años. Y eso nos ha dado cierta experiencia. Aún en este tiempo dependemos 100% de Dios. La experiencia no anula la dependencia de Dios, pero podemos tener algunos ejemplos prácticos que trataremos a través de la palabra, en este caso, de ir mechando. Ahí la Lore me decía que es una lección para darle en 20 minutos, pero el pastor la puede ganar. Bueno, Nasa, ¿algo más para decir? No. Muy bien, vamos a la lección. La lección de hoy es cómo discipular a los nuevos creyentes y básicamente tiene que ver con la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia. Vamos a trabajar 8 lecciones. Ustedes después, en el día a día, cuando estén con sus hijos espirituales, en los lugares de asignación, van a decidir
cuál es la mejor, la más práctica, y poner su impronta, ¿no? Pero vamos a tratar de darle 8 lecciones desde lo que creemos que puede ser básico, ¿no? La número 1, creemos que es importante abrir la Biblia y por qué tiene que leer la Biblia, ¿no? Porque la fuente de autoridad nuestra es la Biblia. Y a partir de ahí, creo que el contacto primero que tenemos con una persona es con una Biblia en la mesa. Sin esa estructura, sin esa base, vamos a tener una gracia, vamos a tener una vida, pero lo que nos va a unir va a ser la palabra de Dios. Entonces, si podemos en las primeras reuniones empezar con este tema, es un punto importante. Así que lo vamos a leer. Quiero que leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Dale. Y que desde la niñez han salido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces decimos, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Punto número 1, la importancia de leer la Biblia. Todos los creyentes deben leer la Biblia. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es dada por el aliento de Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia nos muestra las muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros y cómo Él, Dios, ha guiado a los hombres en el pasado. Ya hay antecedentes. Si queremos conocer las riquezas de Dios, lo vasto de su provisión para nosotros, y si queremos conocer paso a paso cómo Dios guía a los hombres, tenemos que aprender a leer la Biblia. ¿Amén? Entonces, si vamos a establecer algo con alguien, es desde este punto de inicio. Cuando Dios habla personalmente a los hombres, se basa en lo que Él dijo en el pasado. Es decir, la voz del presente tiene que ver con la voz del pasado. Es muy rara la ocasión en la que Él nos dice algo que no lo haya dicho en la Biblia. Es como que es muy coherente. Por eso cuando el apóstol Lucas, o los hombres de Dios asignados para enseñarnos, nos expresan la palabra, nos abren la palabra como fuente de autoridad. Tu trabajo es conectar a la gente con la palabra y que no seas vos la persona que le tiene que decir a él o a ella lo que tiene que hacer, sino a través de la palabra. ¿Amén? Entonces, si alguien ha avanzado mucho en su caminar espiritual, la revelación que reciba de Dios se basará en lo que Dios mismo ya ha hablado en la Biblia. ¿Amén? Si alguien avanza en el caminar espiritual, la revelación que reciba de Dios se basa en lo que Dios mismo ya habló. Por lo tanto, lo que Dios enuncia hoy es simplemente una repetición de su palabra. Esto está espectacular, porque no tenemos que inventar nada, no tenemos que contar fábulas, cuentos, chismes, nada. Dios no necesita una buena propaganda para ser veraz. Él es veraz por su palabra. Por lo tanto, la simpleza de poder compartir la palabra te lleva a leer para hablar.
y nada más. Tu trabajo es pasar tiempo desde la lectura para tener claridad cómo le vas a enseñar a alguien lo que ya dice su palabra. Y cuanto más palabra haya, menos incorporación de algo leudado, porque la palabra es santa, es clara, y no tiene necesidades de apoyos externos, a no ser que encuentres ilustraciones o figuras para poder explicar algo eterno a alguien que lo está queriendo aprender. Es como en el fútbol nosotros utilizamos mucho la parte técnica del lenguaje para explicar aspectos espirituales. Lo hacemos en el objetivo de que la persona lo entienda, pero no deberíamos salirnos nunca de la palabra porque es clara y la palabra es simple. Punto número 2. Bien, ahora vamos a ver los principios básicos con respecto a la lectura de la Biblia. Bien, vamos a ver 4 puntos. El primero es descubrir los hechos. El segundo es memorizar y recitar el hecho. El tercero es analizar, clasificar y comparar. Y el cuarto es recibir la iluminación de Dios. Vamos a ir Se lo ganó. de vuelta. Sí. Entonces, el primero es descubrir los hechos. Bien. El segundo es memorizar y recitar el texto. El tercero es analizar y clasificar y comparar. Y el cuarto, recibir la iluminación de Dios. ¿Ok? Bien. Debemos seguir esta secuencia cuando leamos la Biblia, ya que no podemos saltar del tercer punto al primero, ni del cuarto al segundo, ni así. En primer lugar, descubrimos los hechos que constan en la Biblia. En segundo lugar, memorizamos tales hechos. Al estudiar y memorizar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con precisión y exactitud. No podemos darnos el lujo de dejar o ignorar ninguna sección de Dios. En tercer lugar, debemos analizar, clasificar y comparar los hechos. Después de analizar con exactitud los hechos y haberlos clasificado y comparado debidamente, estaremos en la posición adecuada para avanzar al cuarto, que es recibir la iluminación de Dios. ¿Se entiende? La Biblia contiene muchos hechos o realidades de índole espiritual. Si los ojos internos están cerrados, no podremos ver tales hechos. Pero cuando descubrimos que los hechos bíblicos, la mitad de la luz contenida en la palabra de Dios pasará a nuestra disposición. Es decir, nuestro primer paso es leer los hechos y después se recibe la iluminación. Para nosotros estudiar algo, tenemos que primero leer y luego el Espíritu lo discierne. ¿Se entiende? La iluminación de Dios no es otra cosa que su resplandor sobre los hechos que constan en su palabra. Identificar tales hechos es la mitad de nuestra labor requerida al leer la Biblia y debe ser lo primero que debemos hacer al estudiarla. ¿Okay? Por ejemplo, la ley de la gravedad es un hecho, una realidad. Esta existía mucho antes de que naciese Isaac Newton, pero por miles de años nadie la había descubierto. Un día, Newton, mientras estaba durmiendo bajo un árbol, y al darse cuenta que una manzana le cayó encima, descubrió la ley de la gravedad. La existencia de los hechos es incuestionable. La pregunta es si hemos logrado descubrir tales hechos. Por una parte, estudiamos la palabra, pero por otra parte también está el entendimiento. Acá en este ejemplo es muy práctico, pero hizo falta un entendimiento del hecho, ¿entiendes? Por ejemplo, hay ciertas cosas que la Biblia menciona en ciertos pasajes, mientras que las ignora en otros. En ciertos pasajes se expresa una cosa, mientras que en otro pasaje se lo salta. El mismo término puede aparecer de una forma en un lugar y de otra en un lugar diferente. La misma palabra aparece en plural y en otros casos en forma singular. En algunos pasajes, la Biblia recalca el nombre del Señor, mientras que en otras hace hincapié en el nombre del hombre. La cronología se menciona en algunos lugares, pero en otros se deja de lado por completo. Todos estos son hechos, que ahora lo vamos a explicar.
Una persona que lee con esmero la Biblia es, sin duda, cuidadosa ante Dios. No puede ser descuidada ni torpe, ya que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios puede ser alterada. Lo que dice la palabra de Dios, así ha de ser. En el momento mismo en el que la palabra de Dios se abre a nosotros, debiéramos poder determinar cuál es el énfasis de dicho pasaje. Muchas personas son descuidadas y oyen y leen la palabra sin prestar mucha atención. Por ende, no identifican qué es lo que la palabra de Dios enfatiza y comprenden las profundidades de la misma. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los hechos. Luego, memorizarlos, analizarlos, clasificarlos y compararlos. Bien. Solo entonces recibiremos la luz del Señor. De este modo, seremos abastecidos y podremos abastecer a otros. Así seremos nutridos y podremos nutrir a los demás. Le daré un ejemplo sencillo. Si leemos la Biblia cuidadosamente, encontramos que en el Nuevo Testamento las expresiones en el Señor, en Cristo Jesús y otras parecidas, pero nunca veremos en Jesús ni en Cristo. Atención. Únicamente hallamos la expresión en Cristo Jesús, más no en Jesucristo. Esto en el Nuevo Testamento. Estos son hechos y debemos memorizarlos y tomar nota de cada uno de ellos. Examine el pasaje donde dice en el Señor y el contexto en el que aparece. Busque los pasajes en los que se halla la expresión en Cristo y determine cuál es su contexto. Busque además aquellos pasajes en los que aparece la expresión Cristo Jesús y determine en qué contexto se usa. Si memorizamos todos estos pasajes, los podremos comparar entre sí. ¿Por qué en cierta ocasión dice en Cristo en vez de en Jesús? ¿Por qué en determinado pasaje dice en Cristo Jesús y no en Jesucristo? ¿Por qué la Biblia nunca dice en Jesús ni en Jesucristo? ¿Por qué es así? Cuando analicemos y comparemos las escrituras de esta forma y acudamos a Dios para ser iluminados, podremos ver algo. Cuando somos iluminados con la luz, todo es esclarecido. Jesús es el nombre dado al Señor mientras estaba en la tierra. Cristo es el nombre que Dios le designó a él al ungirlo después de la resurrección. ¿Se entiende? Recordemos que en Hechos 2:36 se nos dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por tanto, Cristo es el nombre con el que Dios le designó. Por tanto, Cristo es el nombre con que Dios le designó en su resurrección. Al leer al leer Romanos 8:1 encontramos las palabras Cristo Jesús, lo cual quiere decir que el Cristo de hoy es el mismo Jesús que estuvo en la tierra. Su nombre ahora es Cristo Jesús. Creo que es como que nos hace ver que Él fue uno de nosotros, pero que ahora es Cristo. Entonces lo nombra como Cristo Jesús. Fue uno de nosotros, estuvo con nosotros, padeció lo que padecimos nosotros, pero ahora es Cristo. Bien. Su nombre ahora es Cristo Jesús. Antes de su resurrección se lo llamó Jesucristo, lo cual denota que Jesús llegaría a ser Cristo. Jesús es el nombre con el que se le conoció mientras vivió en la tierra como hombre. Existe una diferencia entre la expresión que me da a entender que Cristo era antes Jesús y la expresión que muestra que Jesús llegaría a ser el Cristo. Es más, no podemos estar en Jesús, pero sí en Cristo. Podemos estar en el Señor y en Cristo Jesús, mas no en Jesucristo. Mientras el Señor estaba en la tierra, no podíamos estar en Él, porque si hubiéramos estado, habríamos tomado parte en su muerte en la cruz, así como en su redención, lo cual contradice totalmente la verdad bíblica. Mientras el Señor estaba en la tierra, no podíamos estar en Él, porque si hubiéramos estado, habríamos tomado parte en su muerte en la cruz, así como en su redención, lo cual contradice totalmente la verdad bíblica. O sea, en su momento no tenían revelación de que Él era Jesús, ¿se entiende? Entonces, cuando Él estaba en la tierra, nosotros no podíamos estar en Él, porque Él seguía siendo un humano, ¿se entiende? Nosotros no tenemos parte en su encarnación ocurrida en Belén, en cómo Dios se hizo hombre en Jesús.
Él era el Hijo unigénito de Dios y nosotros no teníamos parte en ese aspecto. Cuando Él resucita, nosotros nos convertimos, Él se convierte en el primogénito y de ahí pasamos a estar todos nosotros. Pero mientras Él estaba en la tierra, nosotros no teníamos parte de ser parte de ellos. ¿Cómo podemos estar en Cristo? En 1 Corintios 1:30 se nos dice, mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. No dice en Jesús. Después de que el Señor Jesús murió y resucitó, fuimos unidos a Él en su resurrección. Mediante su muerte y resurrección, Dios lo hizo el Cristo y nos unió a Él por el Espíritu. Claro. Nosotros recibimos su vida cuando Él resucitó. Por lo tanto, la regeneración no proviene de la encarnación, sino de la resurrección. ¿Se entiende? Va de vuelta. Nosotros recibimos su vida cuando Él resucitó. Por lo tanto, la regeneración no proviene de la encarnación, sino de la resurrección. La encarnación, Cristo hecho carne, sino de la resurrección. ¿Okay? Ahora podemos ver esto claramente. Es así como se lee y se estudia la Biblia. Primero identificamos los hechos, luego los memorizamos, los clasificamos y los comparamos. Después oramos al Señor y esperamos en Él y finalmente recibimos su iluminación y una nueva visión. Estos son los 4 principios que debemos usar al leer la Biblia. Permítanme darle otro ejemplo. Noten lo que se dice acerca de la venida del Espíritu Santo en Juan 14 y 15. Al leer estos pasajes debemos prestar mucha atención a la promesa del Señor Jesús y descubrir cuáles son los hechos específicos relacionados a dicha promesa. Bien, vamos a leer Juan 14, 16 al 20. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Espíritu, y yo camarón que los está hablando Jesús, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Bien. ¿Cuáles son los hechos que debemos identificar en este pasaje? Vamos a los pasos de antes. Las primeras oraciones hablan de el Padre y el Espíritu, pero después cambia a yo. Este cambio en el pronombre presenta un hecho, de que la tercera persona pasa a ser la primera persona. Primero habla sobre el Dios, el Espíritu, y después habla como si estuviese hablando de él. Entonces, conforme a los 4 principios ya mencionados, ¿cómo debemos abordar este pasaje? Primero debemos identificar los hechos. En este caso, el hecho es que el pronombre pasa de él a yo. Segundo, debemos tener presente este hecho. Presente que pasa de él. Tercero, debemos analizar el hecho de que aquí hay 2 consoladores. El Señor dice, yo rogaré al Padre y el Padre os dará otro consolador. La palabra otro significa de que ya había uno. Así que Él, el Padre, os dará otro consolador. Significa que debe de existir un primer consolador. Así pues, lo primero que debemos determinar es que el Señor habla de 2 consoladores. Les dice a los discípulos que ellos ya tienen un consolador y que Él les va a dar otro. ¿Qué clase de consolador es el segundo? Uno que esté en vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? El Señor Jesús dijo que el mundo no conocía a este consolador, pero que sus discípulos sí. Entonces, ¿por qué podían conocerlo sus discípulos? Porque permanece en vosotros. Es decir, Él estaba con ellos permanentemente. El mundo no le puede recibir, pues ni siquiera le ha visto. Y los discípulos le habían visto y le conocían porque estaba con ellos todo el tiempo. ¿Se entiende? Sí. El Señor les anunció, porque permanece con vosotros y estará en vosotros.
Después de decir esto, el Señor ya no vuelve a usar el pronombre él. Pues en la siguiente oración dice, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Al estudiar estos pasajes, encontramos que el pronombre de tercera persona es yo, sujeto tácito de vengo a vosotros. Y que este yo es aquel él. Va de vuelta. Al estudiar estos pasajes encontramos que el pronombre de tercera persona es yo, sujeto tácito de vengo a vosotros. Y que este yo es aquel él. ¿Se entiende? En otras palabras, mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él era el Consolador. El Espíritu Santo estaba en el Señor y el Señor era el Consolador. Así pues, Él y el Espíritu Santo eran uno solo. Por esta razón, Él dijo que los discípulos le habían visto y le conocían y que Él estaba con ellos. ¿Se entiende? Jesús compartía habitualmente con los discípulos, entonces Él al portar el Espíritu Santo, cuando descendió como Hijo de Dios, era el Espíritu Santo entre ellos. Entonces Jesús le dice, estoy ahora con ustedes, pero les voy a mandar el Espíritu Santo que va a estar para todos. ¿Entiendes? ¿Qué sucedió entonces? El Señor procede entonces a decirles que otro Consolador vendría después de que Él muriera y resucitara. Les dijo que volvería a ellos y que Dios les daría el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se logró esto? Acá estamos identificando el hecho. Una vez que ya lo estudiamos, lo estamos identificando. El mismo Señor volvió a ellos nuevamente como al Espíritu Santo. No los dejó huérfanos. Pero por un breve tiempo no le vieron, pero luego le volvieron a ver y Él permanecería en ellos. El versículo 17 dice, estará en vosotros. Más adelante, en el versículo 20, leemos, yo en vosotros. Por consiguiente, el yo tácito de la segunda sección es el de la primera. Si notamos este cambio, podremos ver la diferencia entre los dos consoladores. La primera sección se refiere al Espíritu Santo en Cristo, y la segunda a Cristo en el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Que Él ya forma parte de la Trinidad, asciende al cielo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Señor Jesús presentado en otra forma. El Hijo es el Padre en otra forma. De la misma manera, el Espíritu Santo es el Hijo en otra forma. Solo es un cambio de forma. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Señor Jesús presentado en otra forma. El Hijo es el Padre en otra forma. De la misma manera, el Espíritu Santo es el Hijo en otra forma. ¿Se entiende? Por este ejemplo, vemos que el principio básico al leer la Biblia es identificar los hechos. Si no lo hacemos, no podemos recibir ninguna luz de Dios. Lo importante no es cuántas veces leamos la Biblia, sino saber descubrir los hechos que ésta contiene mediante las muchas veces que leamos. Entonces podemos ser personas religiosas que leemos la Biblia y nos aprendemos versículos y no las entendemos y nunca Dios nos ilumina acerca de estos versículos. Pero cuando uno entiende esto, que es algo tan simple como la Trinidad, que se supone que es algo que se sabe, nosotros con papá, que tenemos quizás años leyendo la Biblia, uno lo vuelve a leer y vuelve a encontrar vida en esa palabra, por más de que sea algo simple. ¿Se entiende? Pablo era una persona que sabía descubrir los hechos. Noten lo que dijo en Gálatas 3. Él vio en Génesis que Dios bendeciría a las naciones mediante la simiente de Abraham, y que la palabra simiente estaba en singular y no en plural, refiriéndose a Cristo. Primero, Pablo identificó este hecho. Él vio que las naciones serían bendecidas mediante la simiente de Abraham y vio que esta simiente única se refería a Cristo. Si la palabra hubiera sido en plural, se habría referido a los muchos hijos de Abraham, es decir, a los judíos, y el significado sería completamente diferente. Pablo leyó la escritura detenidamente y supo descubrir los hechos de la misma. Esto es como un hecho más para ver cómo Pablo en ese momento lo practicaba de esta forma. ¿Entendés? En la Biblia se esconden muchos hechos. Que alguien sea rico en el conocimiento de la palabra dependerá de cuántos de esos hechos hayan descubierto. No leído, descubierto. Cuantos más hechos haya descubierto, más rica será dicha persona.
Si una persona no descubre los hechos contenidos en la Biblia, sino que la lee apresuradamente y sin prestar atención, ciertamente no podrá entender mucho. Que hablaba recién, ¿cuántas veces leemos la Biblia por leerla y no nos ponemos a ver cuál es el hecho que nos quiere revelar el Señor? Al leer la Biblia debemos descubrir los hechos, luego memorizarlos, analizarlos y compararlos. Y por último, debemos arrodillarnos ante Dios y pedirle la luz. Bueno, qué bueno. Mientras Nasa va hablando por ahí, vamos teniendo como una percepción diferente, ¿no? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo? Rápido, en 5 minutos, ¿a qué hora? ¿De qué forma? Y a veces la gente no tiene una instrucción de cómo leer la Biblia. Es la primera pregunta que nos hacen. ¿Y por dónde empezamos? ¿Vieron? ¿Y qué leo? ¿Y qué agarro la noche? Entonces, nuestro trabajo consiste en ser un maestro para alguien. Es decir, te tenés que detener, te tenés que frenar y tenés que enseñarle a leer la palabra. Entonces, tu trabajo va a ser como una madre que nutre a su bebé en el primer momento de su vida. No lo podés dejar sin decirle, sin alimentarlo, porque ella o él está en un inicio. Entonces, tal vez debemos aprender para enseñar algo muy importante, cómo leer la Biblia. Descubrimos los hechos, comenzamos a identificar, comenzamos a anotar, comenzamos a estudiar detenidamente y ahí vamos a recibir muchas preguntas existenciales, preguntas que vengan con la palabra misma, preguntas que vengan con el pasado nuestro. Entonces, nosotros tenemos que ser preguntones y aprender a recibir preguntas que no sabemos contestar. Una vez que recibimos preguntas que no sabemos contestar, tenemos que tener este lenguaje. Mira, esto no lo sé, lo voy a estudiar y en la próxima reunión lo vemos juntas, lo vemos juntos. De ninguna manera nosotros tenemos que decir cualquier cosa para rellenar un espacio, porque no hay problema, estamos aprendiendo a enseñar. Y si le decimos a la persona que le estamos enseñando que estamos aprendiendo a enseñar, la otra persona va a ser paciente ante preguntas existenciales. Entonces, dame tiempo, lo que vos me estás diciendo, dame un segundito, lo escribo, lo estudio o lo pregunto y en la próxima clase lo charlamos. Así trabajamos desde lo eterno. Esto no es apurado. Si uno sabe qué es el cielo y qué es el infierno, tranquilo, lo anoto, lo estudio y luego lo enseño a la luz de la palabra. Ese va a ser como una forma. Bueno, yo estaba con Carla, que dio luz a su bebé, y bueno, Dios me traía justo en este instante, que ella apenas amamantó. Lo que me decía la enfermera es que la leche que salía era poquita, pero era muy rica, era muy nutritiva. Entonces por ahí nosotros cuando empezamos a amamantar a alguien en la palabra, quizás no tengamos tanta palabra, quizás nos tenemos que remitir a la fuente, a lo que nos nutre a nosotros, para darle a esta nueva persona, ¿se entiende? Entonces capaz que uno se exige, uy, no, quiero saber todo, cuando tenga todo recién a ver, empezar a compartir, y no, la primera palabra es directamente de su palabra, sí, y tiene todos los nutrientes que la persona necesita, entonces no hay que poner nada de uno. Y a veces NASA también en una especie de entrenamiento, decirle a las personas que tenés confianza, un papá, una mamá, una esposa o un primo, ¿querés que te comparta la palabra? Y ese momento, utilizarlo como un ejercicio, como un entrenamiento que te va a ayudar a poder modular, porque muchos de nosotros no sabemos cerrar una idea, por ejemplo. No sabemos en Herbalife cerrar una venta, ¿no? La Fer sabe cerrar venta, por ejemplo. Está entrenada para cerrar ventas. Nosotros no sabemos cerrar
una idea, cerrar una reunión, exponer una idea. Por alguna razón, hay cosas que todavía no las tenemos desarrolladas. Entonces, ejercitarnos en el discipulado con las personas de nuestra casa es bueno. Tal vez la otra persona está en un cumple, pero no importa, porque también ejercitamos la fe. Si yo le hablo a su espíritu, va a cobrar vida. Por lo tanto, me das tu tiempo, yo tengo algo para darte. Vamos a tomar unos mates, tengo algo para compartirte y comenzar a darle esta leche, como dice la nano, que le va a nutrir bien y le va a dar vida. Entonces, poder captar que nosotros no estamos apurados, no tenemos que rendir cuentas. Esto, Dios cuando nos escogió sabía por qué nos escogía. Al fin y al cabo, se trata más de una actitud que del saber, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva. 3. Lo van anotando, ¿no? Después cualquier cosa se lo pasamos. 3. Las diferentes maneras de leer la Biblia. Las diferentes maneras de leer la Biblia. Está bueno. Tomen lo bueno, desechen lo que no pueden aplicar. Pero en el aprendizaje todo el tiempo es retener lo bueno, dejar lo malo. Hay cosas que te van a servir para este momento, hay cosas que te van a servir para otro momento. Ustedes siempre estén aptos para recibir y con una mente de aprendiz. Debemos dividir nuestra lectura de la Biblia en 2 periodos diferentes y debemos tener 2 ejemplares, uno para cada ocasión. Escuchen esto, que es interesante. La primera lectura puede hacerse en la mañana y la otra en la tarde. Ambas lecturas también pueden hacerse temprano en la mañana, leyendo de una manera en la primera mitad del tiempo y leyendo de otra manera el resto del tiempo. Por ejemplo, si vos te despertas a las 6 de la mañana y querés leer 30 minutos de una forma y 30 minutos de otra forma. Es una manera de leer la Biblia. Nuestra lectura de la Biblia debe dividirse en 2 periodos. En la mañana o en la primera sesión de nuestra lectura matutina debemos meditar, alabar o adorar al Señor y orar mientras leemos la Biblia, combinando nuestra lectura con meditación, alabanza y oración. Es como que los primeros 30 minutos lees y oras y adoras y trabajas en algo interno. Entonces, ¿cuál es el punto que nosotros tenemos que trabajar? No leamos mucho en esta sesión, sino que 3 o 4 versículos son suficientes. ¿Está bueno? Sin embargo, en la tarde o en la segunda sesión de la lectura matutina, debemos dedicar más tiempo a la lectura de la Biblia, pues lo hacemos con el propósito de aprender más de la palabra. Si es posible, debemos tener 2 Biblias, porque la que se usa en la mañana o en el primer periodo de lectura no debe tener ninguna anotación, excepto fechas a las cuales aludiremos más adelante. En la Biblia que usamos en el segundo periodo de lectura, podemos anotar todo lo que nos haya llamado la atención, ya sea haciendo anotaciones, poniendo algún signo, subrayando algunas palabras o versículos. La Biblia que usamos en el primer periodo puede contener fechas que indiquen ciertos versículos especiales, cierto acuerdo que hemos establecido con el Señor o alguna experiencia especial que tuvimos ese día. ¿Amén? Debemos anotar la fecha al lado de tal versículo para indicar que ese día tuvimos un encuentro con Dios. Escriba solo la fecha. La Biblia que usamos en el segundo periodo
es para beneficio de nuestro entendimiento, y en ella debemos tomar nota de todos los hechos espirituales que hayamos logrado identificar y de la luz que hayamos recibido. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces vamos entendiendo dos Biblias, una para con Dios, para orar, para meditar, y otra para entender, para memorizar, para captar. Está bueno si lo pueden hacer. Esto es solamente algo espiritual, el de la mañana, el de la adoración, y otra ya netamente para aprendizaje. Tal vez esto es para alguien maduro, porque algunos no tienen ni una Biblia, pero no se olviden de que somos, claro, no se olviden de que estamos enseñando y que estamos marcando un camino. Nasa, ¿seguimos? Bien, entonces vamos a ver estas dos meditaciones. Perfecto. De la palabra. En la primera sesión meditamos en la palabra de Dios. En cuanto a la meditación de la palabra, creo que la mejor manera para describirla es citar lo que George Mueller dijo. El Señor le ha placido recientemente enseñarme una verdad sin meditación del hombre. Sin mediación. Perdón, sin mediación del hombre. Hasta donde sé, cuyo beneficio nunca he perdido. Incluso hoy, mientras preparo la 5ª edición de esta publicación, veo que han pasado más de 14 años. Esto es lo que vi en ese entonces. Comprendí más claramente que nunca que la primera y la más importante tarea que debo cumplir cada día es hacer que mi alma esté feliz en el Señor. Como que la primera yo creo que es la que uno recibe hasta por gracia, ¿no? Que es como un regalo para nosotros. Lo primero de lo cual debía preocuparme día a día no era cómo servir al Señor, ni cómo glorificarle, sino cómo hacer que mi alma entre en un estado de felicidad y cómo hacer que mi hombre interior esté nutrido. Es como que hasta un mensaje de un regalo de Él para nosotros, a cambio de nuestra felicidad, de gozar la vida de Cristo. Pues yo puedo esforzarme para presentar la verdad ante los incrédulos, por beneficiar a los creyentes, por aliviar a los afligidos, y en general es del todo posible comportarme como corresponde a un hijo de Dios, y aún así no estar ni ser nutrido y fortalecido en mi hombre interior día tras día. Pues podía haber estado cumpliendo todas aquellas tareas con un espíritu enredado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ofrecer al Señor es un corazón agradecido, es un corazón feliz frente a la palabra. Eso es lo primero, y por gracia, como dice esta primera meditación, Él nos entrega una palabra. Entonces, antes de ver esto, y durante por lo menos 10 años, era mi hábito entregarme a la oración inmediatamente después de vestirme en las mañanas. Pero ahora he descubierto que lo más importante que tengo que hacer es leer la palabra de Dios y meditar sobre ella, para que mi corazón sea consolado, fortalecido, instruido, reprendido, y para que así, por medio de la palabra de Dios, al meditar en ella, mi corazón sea conducido a experimentar comunión con el Señor. Este hombre que cita el autor, George Mueller, vivió en 1800 y él creó un orfanato. Y después, si quieren, les paso material para que vean. Él decidió no depender de nadie, solamente de Dios. Y tenía a 9.000 personas que abastecía. Y él dice que tuvo experiencias con el Señor tan profundas desde la oración, que día a día él oraba porque había momentos que se despertaba y no tenía cómo alimentar a la gente. Y venía alguien y le traía un cheque, le traía comida. Entonces él experimentaba la comunión con el Señor y llevaba la oración, pero antes de eso él dice que disfrutaba y le daba a su alma un sentido de felicidad. ¿Se entiende? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando nosotros vamos caminando en el servicio con Dios, después el servir pasa a ser nuestra relación con Dios. Y todos sabemos que en el servir vamos a la cruz. Y hay aspectos
de dolor o de amargura, que no es Dios, es un aspecto de aprendizaje. Y si nosotros nos quedamos solamente con el servicio, nos vamos a perder lo primero, la esencia, el disfrutar, el comer, el nutrirnos. Entonces necesitamos, antes de entrar al próximo paso, establecer que nuestros primeros minutos son con el Señor para con Él. No con el servicio, no con los hijos, no con lo que tenemos que hacer en la tierra, las demandas de nuestra alma, el deseo de servir a Dios, sino solamente con Él. No nos perdamos nunca. Y si en algún momento nos perdemos, volver a ese lugar donde solamente tenemos la Biblia y el cuadernito Gloria, ¿no? Y anotábamos y nos recreábamos en Él. Cuando no había para comer, cuando no teníamos ni para comprar otro cuaderno, ni otro libro, ni íbamos a las conferencias, ni a las reuniones, disfrutábamos de Él. Y era un momento que Salmo 37:4, no sé cuántas veces lo habré leído, era lo único que se me revelaba. Pero qué hermoso el Salmo 37:4, deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso me lo aprendía porque me deleitaba en Él. Y ese aspecto no deberíamos perderlo. Ni aún si el Señor, por alguna razón, nos asigna a muchas personas. Siempre ese es el camino del inicio. Bien, está muy bien. Gracias. A partir de entonces, lo primero que hacía después de pedirle al Señor que me dirigiera su palabra era meditar sobre ella, buscando en cada versículo para obtener de ellos bendición. No con miras de ministrar la palabra en público, ni con el fin de predicar sobre lo que había meditado, sino con el fin de alimentar mi alma. Es como que un poco combina lo que estábamos hablando anteriormente, de estudiar la palabra, y después de ministrar a uno, y que después la vida va a fluir después de la iluminación de Dios. Pero es como un quinto paso. Sí, un quinto paso. Después de algunos minutos, el resultado era que mi alma siempre era conducida a confesar mis pecados, dar gracias, interceder, suplicar, pese a que mi propósito era más bien meditar que orar. Sin embargo, al meditar sobre la palabra de Dios, esto me conducía de inmediato a la oración. Y me encontraba por momentos confesando o intercediendo o dando gracias. Cuando iba a desayunar, con raras excepciones, me encontraba en paz y muchas veces con felicidad de corazón. Entonces, como muchas veces nos tenemos que remitir a la lectura de la Biblia, encontrando un disfrute en ella, más que nada en esta primera etapa de la que habla el autor, encontrar un disfrute y el que sea nuestro corazón ministrado primeramente. Así, al Señor también le placía comunicarme aquello que ese mismo día, o mucho después, se convertía en alimentos para otros, pese a que yo me entregaba a la meditación, no para ministrar públicamente, sino para obtener provecho de mi propio hombre interior. Claro, claro. Sí, a veces, sobre todo en el primer momento, pero a los que trabajamos con la palabra, no deberíamos perdernos de ese paso y a alguien que le va a enseñar por primera vez algo, ese paso lo toma, lo disfruta y lo mastica, ¿no? Pero es un aspecto que no tiene que ser perdido en nosotros. Y es una base, es volver al inicio y para enseñarle desde esa perspectiva. Y aún ahora, desde que Dios me enseñó esto, es muy claro para mí que lo primero que un hijo de Dios debe hacer cada mañana es procurar alimentos para su propio hombre. Así como el hombre exterior no puede trabajar por mucho tiempo, a menos que se alimente, siendo esto una de las primeras cosas que hacemos de la mañana, así también sucede con nuestro hombre interior. Todos nosotros debemos tomar el alimento con ese propósito. Pero, ¿cuál es el alimento para el hombre interior? No es la oración, sino la palabra de Dios. Y tampoco es la simple lectura de la palabra que pasa por nuestras mentes como el agua por la tubería,
sino aquella lectura en la que reflexionamos en lo que hemos leído, meditamos sobre ello y lo aplicamos en nuestro corazón. Es como volver a este primer alimento que tenemos cuando comenzamos, ¿no? El decir, Dios, quiero que me hables a través de la palabra, no por oración, sino que quiero entender tu palabra como la primera sustancia, volver a eso. Tal cual. Cuando oramos, Es como un padre con el hijo, ¿no? En la parte natural. Yo no quiero que mi hijo se identifique con nuestra relación para que aprenda a trabajar o para que aprenda a hacer algo. El primer contacto que yo vi hoy de Carla con su hija fue el amor. Fue el amor, fue mirarla, disfrutarla, conectar. Y después desde el alimento también. Sí, es decir, nunca hablamos del trabajo, nunca hablamos de otras características. Lo primero es el amor que define al padre con la nena. Y lo primero que tenemos que definir con alguien es ese aspecto del amor, del perdón, de un aspecto redentivo. Después todo lo demás. Por eso cuando uno lee la palabra, conecta con ese amor. Y si nutrimos con la palabra el perdón, la misericordia, la empatía, van a ser características que broten, que no van a ser ni forzadas, porque esa es la característica de un padre. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que definir, que el servicio, que la iglesia, que el avanzar, no deteriore algo natural que tiene que ver con la comunión. Entonces, leer la palabra y tener un corazón dispuesto a ser dividido en dos, nos va a ayudar mucho en cualquier kilómetro del andar. Es la base. Bien, cuando hablamos con Dios, pero si queremos que nuestras oraciones se prolonguen por un cierto periodo de tiempo sin convertirse en una formalidad, generalmente se requiere para ello cierta fortaleza o deseo hacia Dios. Por tanto, el momento en que nuestra alma puede con mayor eficacia realizar tal esfuerzo es inmediatamente después de que el hombre interior haya sido nutrido al meditar en la palabra de Dios. De vuelta. Por tanto, el momento en que nuestra alma puede con mayor eficacia realizar tal esfuerzo, tal perseverancia, es inmediatamente después de que la palabra, después de que el hombre interior haya sido nutrido al meditar en la palabra de Dios, desde el cual nuestro Padre nos habla, nos anima, nos consuela, nos instruye, nos humilla y nos amonesta. Por consiguiente, debemos meditar con la bendición de Dios, pese a que somos débiles espiritualmente. Sin embargo, cuanto más débiles seamos, más necesitaremos la meditación para ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Así tampoco tendremos que preocuparnos mucho por ser distraídos de nuestra mente al orar, como ocurre cuando no hemos tenido tiempo para meditar. Así tampoco tendremos que preocuparnos mucho por ser distraídos de nuestra mente al orar, como ocurre cuando hemos... ¿Qué es esto, Nazo? A veces uno quiere orar y se distrae, y los chicos, ¿qué oro? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? ¿Qué hablo? Cuando uno lee la palabra, y lee las cartas de Colosenses o de Filipenses, es una oración continua. Orar para que el entendimiento sea abierto. ¡Wow! Esto tengo que orar para mis hijos espirituales. Señor, y ya está. Ya, si no, entramos en una oración que nos perdemos y a los 3 minutos ya ni sé si es espiritual o no mi oración. Entonces la palabra es la oración eficaz. No salirnos de ese lugar para creer que lo que nosotros estamos haciendo es oración. Como la apóstol dijo una vez, no omitemos palabras. Claro, o no andemos con una ametralladora. Señor Jesús, que en el nombre de Padre, que el Padre, se va a decirme algo. Hablemos, ya lo hizo. Bueno, darle más profundidad al lenguaje que a la forma que nosotros creemos que es la oración.
Hago hincapié en este asunto porque sé cuán grande es el beneficio y el refrigerio espirituales que he obtenido. Y con todo amor y solemnidad suplico a mis hermanos que consideren este asunto. Por la bendición de Dios, atribuyo esto a la ayuda y fortaleza que he recibido de Dios para poder pasar en paz por numerosas pruebas de mayor envergadura que nunca antes había experimentado. Ahora, después de 14 años de haber llevado esto a la práctica, con el temor de Dios me atrevo a recomendarlo plenamente. Es como que hay que llevarlo a contexto de lo que viene. Porque si leemos en la palabra, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. ¿Qué vamos a hacer cuando veamos un débil en la fe? Recibirlo. Tranquilo, lo voy a escuchar, lo voy a amar. Porque la palabra en la practicidad dice que lo tengo que recibir, no para contender sobre opiniones. ¿Está bien? Ya la palabra me ministró. Y si yo lo recibo para pelearme, ¿no? O para discutir, estoy siendo necio. Porque yo ya la palabra que leí a la mañana me dijo, y oré, que tengo que recibir al débil en la fe. Buenísimo. Ese es nuestro trabajo, tener un entendimiento claro de las Escrituras, para que después, en la practicidad del caminar, yo recuerde que tengo que recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Entonces, en casos difíciles que nos puede tocar en la iglesia, tenemos que tener claridad de las Escrituras e ir buscándolas, porque son casos. Y Pablo escribe mucho, por ejemplo, a los corintios, que eran personas llenas de dones, pero que eran avaros, miserables, que no colaboraban con la causa, pero él les escribe y le da consejo. Entonces, cuando vos tengas casas e iglesias, o núcleos de iglesias, o iglesias que tengan esa perspectiva, vas a poder ministrar la palabra con más precisión. Entonces, nosotros no estamos desarrollando el trabajo ministerial porque lo sabemos hacer muy bien, pero cada problemática nos lleva a un lugar de aprendizaje para el próximo tramo. Amén. Y alimentarnos en la fuente. Y en la fuente. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? No te frustres, no te pongas mal. Va a haber casos fáciles, casos no tan fáciles y casos difíciles, ¿no? No te frustres porque siempre pasó, siempre hubo, siempre yo leía a Bernabé cuando estaba en el viaje con Pablo y en un momento Pablo le dice, hasta acá llegamos. Pero hasta acá llegamos. ¿Querés ir con Juan? Que en un momento nos dejó. Pero hasta acá llegamos. Y se dividen. Y dice la Escritura que de Bernabé no se sabe más nada. Y de Pablo sí, sigue escribiendo, seguimos viendo las epístolas. Entonces, tal vez este Bernabé, su apego emocional para Juan, porque también se llamaba Marcos, fue más importante que obedecer. O tal vez así lo quería Dios. No tenemos que preguntarnos tanto si en algún momento alguien ingresa al ministerio o a la iglesia y luego no. Se va, sale o frena su búsqueda. No está nada en nuestras manos. Todo está en las manos de Dios, 100%. Mi trabajo es conectar con Dios, disfrutarlo y en el servicio bendecir, preparar estas escuelas, preparar las reuniones para deportistas, en nuestro caso, la iglesia, atenderla, hacer llamados, viajar, el deseo de servir a Dios. Pero el comer es humano y el digerir es divino. El servir es humano y el que Dios nos dé una persona es divino. Amén. Entonces, este es un poco el trabajo. Bueno, vamos terminando, ¿no? Bien. Entonces, vamos a pasar a la segunda lectura. La lectura general durante la segunda sesión.
Una persona que recientemente ha recibido al Señor, por lo menos durante los primeros meses de su vida cristiana, no debe dedicarse al estudio profundo de la palabra, ya que no está familiarizada con ella en forma global. Más bien, puede dedicar unos cuantos meses a leerla por completo y adquirir ciertos conocimientos generales, y más adelante puede empezar a estudiarla seriamente. Para familiarizarse con la Biblia, la persona debe leerla en su totalidad. Es de gran ayuda decidir cuántos capítulos del Antiguo Testamento y cuántos del Nuevo quiere leer. La lectura no debe ser ni muy rápida ni muy lenta. Todo debe ser en forma regular y continua. George Mueller leyó toda la Biblia y el Antiguo Testamento y el Nuevo, 100 veces durante toda su vida. Los que han recibido recientemente al Señor deben procurar leer la Biblia y mantener un registro de cuántas veces la han leído. Como hablamos recién de esto, hay que uno ir desmechando, ¿no? Sería bueno que todos los creyentes, cuando hayan terminado de leer todo el Nuevo Testamento por primera vez, le escriban una carta y notifiquen a algún hermano o a nuestras autoridades. Claro. También es útil dejar una hoja en blanco en la Biblia donde uno anote el número de veces que la ha leído. Cuando uno haya terminado de leerla por primera vez, debe anotar la fecha y el lugar. Lo mismo se puede hacer la segunda vez, la tercera y así sucesivamente. Cada vez que usted termine de leer la Biblia en su totalidad, debe anotar la fecha en que terminó de leer el Antiguo Testamento y el Nuevo. Si una persona desea leer la Biblia 100 veces y calcula que ha de vivir 50 años, tendrá que leerla por lo menos 2 veces al año. El principio que podemos usar para leer la Biblia es ir capítulo por capítulo repetidas veces. Los que ya tienen más experiencia deben poner mucha atención a la manera en que los nuevos creyentes leen la Biblia. Es bueno revisar de vez en cuando las fechas que ellos han anotado en sus Biblias y ver cuántos capítulos han leído por día y cuánto han avanzado cada semana. Debemos prestar atención a esta labor y no desmayar. Bien. Si una persona lee la Biblia de esta manera, en poco tiempo su conocimiento bíblico crecerá. Si es posible, debe memorizar 1 o 2 versículos todos los días. Al principio uno tiene que esforzarse un poco porque tal vez le sea difícil y le resulte tedioso. Es una forma metódica de leer la Biblia, es una forma. También se puede aprender, como estamos haciendo nosotros, con un discipulado y tratando cada aspecto de nuestra vida. Si se quiere hacer así, bien, Sí. Y si no... Sí, lo bueno es que cuando nosotros tenemos para dar vida, la única forma de ordenar a la persona es mediante la palabra. Porque no nos olvidemos que la persona viene vacía y desordenada. Y viene con problemas existenciales, con enfermedades, con desórdenes de sus padres o de sus abuelos, con cultura, con barrio. Y sí o sí tenemos que tener un tiempo prudente de la palabra. Y la persona, a todos nos ha pasado que cuando recibimos a Cristo, ¿qué hacemos? Porque ya a los lugares que ibas antes ya no vas. No ves tanta tele. Generalmente nosotros que estamos en el fútbol tenemos los viajes, las concentraciones, y quiero o no, ahí tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y vamos a enseñarle a leer la palabra. Y de esa forma nosotros también vamos a enseñarnos a enseñar. Entonces, creo que acá este punto es muy importante notarlo, porque si no aprendemos que, como hoy le estaba pasando a Carlita no puede pensar en que ser mamá es estar descuidada de su hija. Ella tiene que saber que cada 2 horas, o 1 hora y media, o 2 horas y media, tiene que darle la leche. Entonces, cuando Dios te asigne un hijo espiritual, vas a tener que saber que los primeros tiempos vas a tener que darle leche continuamente. Y vas a tener que cambiar pañales y estar pendiente en la noche. Y es un progreso muy lento, pero de eso en este tiempo hay faltantes. Hay muchos evangelistas, hay mucha gente que le gusta las redes, pero hay pocos formadores, porque ese trabajo es un trabajo diario, desgastante, pero
pero crea fundamentos que a la larga van a ver que a todos los hijos espirituales que ustedes discipularon bien, terminan funcionando bien. Es decir, terminan siendo bien nutridos. Y nosotros no trabajamos para el sistema, trabajamos para Dios. Entonces yo les voy a decir algo que es un dato que lo he aprendido, lo he hablado con el apóstol, pero tenemos que pensar en una persona a 10 años, más o menos, para que comience a dar frutos, ¿no? Entonces, tenemos que visualizar bien con quién vamos a trabajar, quién ha sido asignado por Dios, y en base a eso, una visión de 5 a 10 años. Entonces, yo hoy, cada vez que vamos a trabajar con alguien, oramos con Lore y le preguntamos si realmente esta persona quiere Dios que trabajemos o no. Si vemos que hay potencial, que hay palabra, le damos para adelante. Si no, nos tomamos un tiempo de oración, porque sabemos que es un trabajo y lo queremos hacer para el Señor, con excelencia. ¿Amén? Lo último. Dale, Nacho. Bien. La primera manera de que leemos de leer la Biblia es de la forma que hablamos anteriormente. Y acá la segunda manera es la cual se hace una lectura general, cierto tipo de estudio, y puede empezarse después de 6 meses al haberse familiarizado ya con las palabras, como hablamos anteriormente. Bien. Supongamos que una persona tiene 1 hora diaria para estudiar la Biblia. Puede distribuir ese tiempo de la siguiente manera. Y vamos a ver una forma de estudiar la palabra. Una de las formas. Los primeros 20 Número uno. Los primeros 20 minutos, estudio de ciertos temas. Las experiencias de algunas personas nos sugieren que 1 hora de estudio puede dividirse en 4 sesiones. En la primera sesión de 20 minutos se puede estudiar temas específicos como profecías, tipologías, parábolas, dispensaciones, las enseñanzas del Señor, cuando actúa en la tierra, o un libro en particular. Se puede leer todos los pasajes que se traten del tema de nuestro estudio y buscar los versículos referentes del mismo tema. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos estudiando ciertos temas, teníamos siempre el Strong, que nos dice la definición de un montón de cosas que nosotros teníamos dudas sobre otro material, y siempre con la Biblia, que es todo, digamos. Bien. Si ha decidido estudiar libro por libro, puede seleccionar Romanos o el Evangelio de Juan. Después de terminar el primer libro, continúe con el siguiente y estúdielo en detalle. Si usted decide dedicar 20 minutos de su tiempo diario a esta clase de estudio, no lo extienda ni lo acorte. Debemos aprender a restringirnos y no ser descuidados. 2. Los segundos 20 minutos. Estudio de ciertas palabras. Los 20 minutos siguientes podemos dedicarlos al estudio de palabras específicas. Encontramos términos especiales y significativos que se repiten a lo largo de la Biblia, como por ejemplo, reconciliación, sangre, fe, gozo, paz, esperanza, amor, obediencia, justicia, redención, misericordia, etc. Si los agrupamos y los reunimos, podemos estudiarlos a fondo y comprender sus significados intrínsecos. Por ejemplo, podemos estudiar la palabra sangre. Primero debemos anotar todos los capítulos y versículos que la mencionan y analizar el significado de cada caso. ¿Qué hizo la sangre por nosotros? ¿A qué clase de personas aplica la sangre? ¿Qué logró la sangre? ¿Y cuánto logró el beneficio nuestro? En el Antiguo Testamento hay muchos versículos que hablan de la sangre y los debemos analizar. Esto no se puede lograr en una sola sesión. Por lo tanto, no esperemos obtener resultados asombrosos el primer día. Si se puede conseguir una concordancia, se podría lograr mucho trabajo. Adelante. 3. Los terceros 10 minutos. Reunir información. Los 10 minutos que siguen los podemos dedicar a reunir información sobre los temas que hayamos escogido. Hay muchos temas en la Biblia, como por ejemplo la creación, el hombre, el pecado, la salvación, el arrepentimiento, el Espíritu Santo, la regeneración, la santificación, la venida del Señor, la eternidad, etc., que uno puede escoger ciertos temas y reunir información contenida en la Biblia misma. Cuando mucho, uno puede examinar 5 temas simultáneamente. No es recomendable escudriñar más de 5, pues no se tendrá demasiada información, lo cual hace la tarea más difícil.
Uno puede estar estudiando sobre el Espíritu Santo, pese a que el capítulo que está leyendo no contiene nada sobre dicho tema. Sin embargo, puede encontrar otros temas en el mismo capítulo. Por lo tanto, es más provechoso reunir información sobre 2 o 3, 4 o 5 temas, aunque no más de 5. Vamos a otro. El cuarto. Los cuartos 10 minutos. La paráfrasis. Los últimos 10 minutos lo debemos utilizar para parafrasear la Biblia, que es un ejercicio de suma importancia y utilidad. Al usar una de sus propias palabras para describir lo que contiene la Biblia, recibe una visión renovada del pasaje. Haga una paráfrasis sencilla usando palabras que otros pueden entender, que eso se trata un poco de discipular a alguien, saber cómo darle una palabra que la entienda. Por ejemplo, usted está estudiando Romanos, capítulo por capítulo. Y si un joven se le acerca y le dice que ha leído lo que Pablo ha escrito en dicho libro, pero que no lo entiende, usted tiene que pensar cómo explicárselo usando sus propias palabras. Ofrecer una paráfrasis no es dar un comentario, sino comunicar con sus propias palabras y con sencillez lo mismo que Pablo dijo, a fin de que otros lo entiendan. También es importante el significado y cuando parafraseamos, tener un fundamento. El Strong, por ejemplo, no entiende esta palabra, el Strong me lo explica con palabras simples, de ahí lo parafraseamos, no como explicándolo tan deliberadamente, etc. Ofrecer una paráfrasis no es dar un comentario. Por esta razón, uno necesita aprender a parafrasear la Biblia, relatar el pasaje con las palabras de uno mismo. Puede comenzar con el libro de Romanos, haga una paráfrasis de ello con sus propias palabras. Pablo lo escribió usando sus propias palabras y ahora usted debe tratar de hacer lo mismo. Él le predicaba a gente y él buscaba que la gente lo entienda. Entonces, está con sus palabras. Haga lo que pueda con propiedad y claridad, de tal manera que tanto usted como los hermanos puedan entender el pasaje cuando lo lean. Bien. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, un poco lo que queríamos transmitirle con la Nano justamente tenía que ver con esto, ¿no? Una forma de leer que creo que también nos ayuda a nosotros, porque esto tenemos que verlo desde que la mayoría de los futbolistas, la mayoría de la gente que yo conozco, no sabía hacer un cuadro sinóptico, no sabía hacer ideas principales, ideas secundarias. Entonces, tenemos que empezar desde cero. Vamos a enseñarle a tener una Biblia. Otros no saben leer o leen muy poco por día. Vamos a estimularlos a la lectura. ¿Está bien? Entonces, quiero como que volver al punto número 1 de donde tenemos que trabajar nosotros con el escenario, con la asignación. Por eso para mí es muy importante compartir con ustedes este material. Porque yo tengo que tal vez pensar que la persona que vino no terminó la secundaria, no terminó el primario. Nosotros tenemos muchos chicos, entonces no importa, vamos de nuevo. El apóstol Lucas habla mucho de esta situación de él mismo y dice que un día el Señor le abrió la cabeza y él tuvo un hambre y una sed por las cosas de Dios que nunca le había pasado. Fue pésimo en su colegio. Teniendo ese ejemplo, bueno, Ferreule también cuenta lo mismo, teniendo ese ejemplo, tenemos que entender que Dios nos va a dar personas que tal vez no entren en que la parte académica funcionan bien. No importa, no importa. Dejen que el Espíritu Santo permee su espíritu, denle de comer poco a poco y permítanse trabajar a 10 años. A 10 años. Y de esa forma, convertirnos nosotros primero en aprendices continuos y después en personas que enseñan a otros metódicamente la palabra y saber que en algunos vamos a tener que enseñarle, bueno, cómprate un fibrón amarillo, un rosita y uno azul. Y las ideas principales con amarillo, las ideas secundarias con azul, los hechos con rosita. Y cómprate un cuaderno y escribí lo que el Señor te dé entendimiento en ese momento, está bien. Y de esa forma vamos a estimular,
vamos a creer. Si podemos juntarnos a Biblia abierta y pasar mucho tiempo mirándonos los ojos, orar, es espectacular. Es uno de los momentos sublimes que tiene la iglesia. El discipulado mano a mano, de a 3, de a 4 personas, es un momento extraordinario. De hecho, es algo que nosotros volvemos a hacer continuamente porque hay un suministro de vida extraordinario, ¿no? Entonces no perdamos ese encanto que tiene el compartir la palabra con nuestros hijos espirituales. Y no importa si tenemos que comenzar desde cero, es bueno poder hacerlo. Bueno, Señor, te damos gracias por este día, papá, te damos gracias por esta palabra, papá, que se nos reveló nuestro espíritu. Señor, te damos gracias por la sabiduría que nos vas a dar para compartirle a otros, papá, te damos gracias por los hijos que van a venir y que ya están en nuestra vida, papá. Te damos gracias, Señor, porque eres grande y eres bueno, papá, y nos puedes revelar tus misterios, papá, y nos puedes acercar cada vez más a tu verdad. Señor, te damos gracias por vivir en nosotros, papá, te damos gracias por enseñarnos cada aspecto tuyo, papá, y declaramos que va a ser revelado a tu persona y que vamos a poder revelarlo y compartirlo con otra gente, papá. Te damos gracias, papá, porque nuestra herencia será incontable como las estrellas, papá, y estas palabras llegarán a muchos corazones y espíritus. Te damos gracias por esta reunión, por cada persona que está aquí, papá, te damos gracias porque tuviste el corazón de cada persona, de que tomó su tiempo, papá, y vino y se predispuso a esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.